Cordial saludo para los amigos y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Hoy quisiera compartir el tema Sin excusas. Y quiero comenzar contándoles la historia de un soldado que se encontraba en el campo de batalla. Y al darse cuenta que su amigo no regresaba al campamento, pidió permiso al teniente para ir al campo de batalla y rescatar a su amigo. El teniente le dijo: permiso denegado. No puedo darte permiso para ir a rescatar a alguien que posiblemente ya se encuentra muerto. El soldado nuevamente le insistió: déjeme ir a rescatar a mi amigo. Permiso denegado fue nuevamente la orden que recibió este soldado. El soldado, desconociendo aquella orden, tomó la iniciativa y fue al campo de batalla. Y una hora después regresó herido, mal herido, pero con su amigo en los hombros. Cuando el teniente le vio, le dijo: te lo había dicho, no vale la pena arriesgarse por un cadáver. Pero el soldado le interrumpió y le dijo: sí valió la pena, porque cuando yo llegué al campo de batalla, mi amigo aún estaba con vida, y malherido, cuando me vio, simplemente me dijo: yo sabía que tú vendrías a rescatarme. Esta historia que acabo de contar ilustra lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer para ayudar a aquellos desválidos, a aquellas personas que se encuentran en afrenta, que se encuentran necesitados, que se encuentran inclusive moribundos. Tenemos que tomar riesgos necesarios para ayudarles. Riesgo que implica salir de nuestra comodidad. Riesgo que implica muchas veces hasta arriesgar nuestra salud y nuestra vida. Pero hay personas que están esperando que nosotros lleguemos a rescatarles. Quiero invitarle a que leamos la primera epístola que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículos 7 al 9. Me permito leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. El texto que acabamos de leer lo escribió el apóstol Pedro aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Los historiadores creen que el apóstol se encontraba en la ciudad de Roma. Y en ese momento, los cristianos estaban atravesando una gran persecución por el emperador Nerón. Recordemos que Nerón tiene un capítulo aparte en la historia de la humanidad por lo cruel y despiadado que fue. A Nerón se le atribuye la muerte de su propia madre. Se le atribuye el asesinato de 2 de sus esposas. Y también se le atribuye que fue él quien comenzó un incendio en la ciudad de Roma en el año 64, simplemente para tener después espacio donde construirse una gran casa o una gran mansión. Después de este incendio, Nerón acusó a los cristianos, que fueron los que organizaron, que fueron los que permitieron que sucediese dicho incendio. Y los cristianos fueron perseguidos por causa de Nerón y fueron apedreados muchos, otros fueron encarcelados y la mayoría fueron dispersados a través de la provincia y a través del Imperio Romano. Así que cuando Pedro escribe esta carta, al menos tenemos que tener unas 6 consideraciones referente a esta carta. La primera consideración es que esta carta está dirigida a verdaderos cristianos. En el capítulo 1, versículo 1, Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Es decir, que las enseñanzas de esta carta no son para los de afuera, son necesariamente para los elegidos, para los cristianos verdaderos.
Y esto hay que tenerlo en cuenta para poder entender e interpretar el mensaje para nosotros hoy. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que Pedro aclara que estos cristianos elegidos, estos cristianos verdaderos, tendrán una recompensa eterna en los cielos. En el versículo 4 y 5 del capítulo 1 dice: y recibamos una herencia incorruptible, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así que Pedro reconoce que estos hermanos a quien está dirigiendo la carta son hermanos verdaderos y que tienen ya una recompensa asegurada en el cielo. Pero Pedro también aclara que aún estos hermanos, siendo escogidos por Dios y teniendo una herencia eterna, ellos tendrían que soportar muchas pruebas para que su fe fuese probada. En el versículo 6 y 7 Pedro les dice: esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que Pedro reconoce nuevamente que son cristianos verdaderos, que tienen la vida eterna asegurada, pero que eso no los hace inmune a las adversidades y que van a tener problemas. Y él les dice literalmente que esas pruebas deben ser un motivo de gozo, un motivo de alegría. Así que no encontramos en las Sagradas Escrituras una mención que diga que nosotros los cristianos no vamos a sufrir, no vamos a atravesar pruebas, no vamos a pasar momentos difíciles. Siempre encontramos textos que reafirman que el cristiano será probado. Así que si tú, mi hermano, estás atravesando un mal momento, tú eres un cristiano verdadero. Tu salvación está asegurada. La vida eterna está asegurada. Pero recuerda que eso no te hace inmune a atravesar dolor y a atravesar momentos difíciles. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no eres tú. Todos tenemos problemas, algunos más que otros, pero finalmente todos tenemos problemas y tenemos que superarlos porque Dios así lo quiso. Pedro en esta carta también reconoce que el sufrimiento reafirma la identidad del cristiano, pero el sufrimiento por hacer el bien, no por hacer el mal. Y Pedro aclara que esa identidad es inherente al mismo hecho de ser cristianos y de sufrir. Porque en el capítulo 2, versículo 9, encontramos aquel lindo pasaje que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que Pedro les aclara en esta carta a los hermanos que se encuentran en afrenta, que se encuentran en persecución, que las pruebas finalmente lo que hacen es reafirmar tu identidad en Cristo. Los desafíos de la vida no están para paralizarnos, mis queridos hermanos, sino para ayudarnos a descubrir quiénes somos en Cristo. Si tú en estos momentos estás atravesando dificultades, escasez, o estás enfermo, recuerda que las dificultades para el cristiano no son para paralizarlo, sino para reafirmar su identidad en Cristo. Tú hoy puedes elegir la esperanza o puedes elegir la desesperanza. Pero para quien elige la esperanza, todo es posible. Pedro más adelante en el capítulo 4, versículo 1, nuevamente les reafirma: por tanto,
ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, si te encuentras en estos momentos en afrenta, en dificultad, recuerda que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Y que esa dificultad, Dios la puede estar usando precisamente para reafirmar tu identidad. Pero Pedro también les deja un reto, un tremendo reto que también resuena para nosotros hoy, en medio del sufrimiento. Y lo encontramos en el versículo 7. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Así que Pedro aclara que por el hecho que nosotros estemos atravesando dificultades, penumbras, estemos atravesando escasez, eso no nos excusa para seguir ayudando a las demás personas. Es precisamente ahora, cuando hay escasez, cuando hay necesidad, cuando hay muchas personas enfermas, cuando nosotros tenemos que reafirmar nuestra identidad en Cristo y ayudar lo más que podamos a las demás personas. Pero muchas personas han sacado esta pandemia como excusa para no seguir ayudando a otros. Piensan que si dan lo poco o lo mucho que tienen hoy, mañana se quedarán y no podrán sobrevivir. Pero déjame decirte, querido hermano, el mismo Dios que hoy te suplió, mañana va a suplir tus necesidades. Y ya es hora que dejemos de inventar excusas para no ayudar a las personas. Aún en tu escasez, en lo poco que tienes, todavía puedes compartir. Y ya es hora que dejes esa comodidad, esa pequeña comodidad que representa el confinamiento, la cuarentena, y que salgas y ayudes a otras personas. Obviamente guardando las medidas de bioseguridad. Si toca cubrirte con algún traje especial, con mascarillas, con todo lo que dicen las normas, hazlo. Pero allá afuera hay una labor que tenemos que hacer, que es ineludible, que es inherente al hecho de ser cristiano, que reafirma nuestra identidad. Muchos quizás podrán decir, pero es que tenemos prohibido salir. Pero la misma norma y el decreto que nos rige aquí en Colombia también contempla que hay excepciones para esa norma. Y los días que puedes salir, tú tienes que estar abierto a ayudar a las personas que necesitan ser ayudadas. Y algunos se podrán decir, pero si voy a orar por algún enfermo, voy a orar por algún necesitado, me puedo contagiar. Nuevamente te digo, cúbrete, protégete, pero tienes que hacer la obra que nos fue encomendada. Así que Pedro reconoce en esta carta que los hermanos estaban atravesando gran dificultad, estaban huyendo, habían sido esparcidos. Nerón los tenía en la mira, pero aún así ellos seguían haciendo la obra del Señor, seguían ayudando a las demás personas. Recuerda, mis hermanos, que esta tormenta algún día va a acabar y que el sol va a volver a brillar para nosotros. Pero necesitamos ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados, que no se pueden valer por sí mismos. Y es precisamente en esta tormenta que estamos atravesando, en esta gran crisis, que tenemos que demostrar quiénes somos. Recuerda que los pilotos hábiles ganan su fama es precisamente en las tormentas y en las tempestades.
No podemos dejar que el miedo nos paralice. Una mente temerosa es el mejor taller del diablo. Así que echa fuera ese temor. Echa fuera esos prejuicios. Sal, ayuda. Todavía puedes recoger mercados. Todavía puedes recoger medicina. Todavía puedes servir de enlace con un médico para ayudar a los enfermos. Todavía puedes hacer tantas cosas en estos momentos. No inventes excusas para no hacer la obra del Señor. Y por último, Pedro dice cómo cumplir ese reto. Y lo encontramos en el capítulo 5, versículos 6 y 7, que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que el llamado que Dios nos está haciendo, queridos amigos, queridos hermanos, es ayudar a otros, confiando, depositando toda nuestra ansiedad en el Señor, porque Él cuida de nosotros. Y quizás tú podrás decirme, pero ya muchas personas han muerto por esta pandemia. Y yo quiero decirte que sí, muchas personas han muerto y otras van a morir. Pero tú y yo tenemos que cumplir nuestro deber hasta el último suspiro que tengamos aquí en nuestra tierra. No podemos inventar excusa. No podemos quedarnos con las manos cruzadas y no ayudar a los necesitados. Ahora es cuando tenemos que demostrar quiénes somos de verdad. Ahora es cuando tenemos que demostrar y reafirmar nuestra identidad en Cristo. Así que las palabras del apóstol Pedro retumban hoy para nosotros. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Para terminar, quisiera pedirte, querido amigo, querido hermano que me escucha, que me ves a través de las redes, piensa por un momento qué puedes hacer por tu vecino, por el que está enfermo, por el que está necesitado, por aquel amigo. Llama, averigua cómo están, qué necesidades están atravesando. Como te dije anteriormente, si tienes que cubrirte con un traje especial de bioseguridad, hazlo. Pero todavía tenemos mucho por hacer por los necesitados. Que el Señor te bendiga.